Hola, espero estén bien. Vamos a desarrollar un ejercicio utilizando el método de los mínimos cuadrados y utilizando Excel. El método de los mínimos cuadrados es este, como se ha dicho en un video anterior. Hay que hallar la suma de cuadrados de x, que se puede calcular como cada dato menos el promedio de los x al cuadrado, o por este medio que es la suma de cuadrados de x, la suma de los x al cuadrado menos la suma de los x, menos la suma de todos los x, pero al cuadrado sobre n. Hay que aprender este porque ahí se les aparece NKS. La suma de cuadrados de y es igual a la suma de y cuadrado menos la suma de los y todo al cuadrado sobre n. Y la suma de cuadrados de xy, que es la suma de los xy menos la suma de los x por la suma de y sobre n. Repito, este les va a salir en NKS, entonces pues es bueno que ustedes lo van sabiendo. Vamos a hacer este ejercicio, lo hago a propósito de este mes para que se den cuenta que no deben aplicar modelos de regresión con tiempo, para eso existe algo que llama series de tiempo. Se puede hacer, obvio, pero no es lo más prudente. Bien, entonces dice que un banco que se especializa en créditos para vivienda intenta analizar el mercado de finca raíz, midiendo el poder explicativo que las tasas de interés tienen para el número de ventas de casas vendidas. Entonces tienen los siguientes meses, 10 meses, tienen intereses del 12.3 anual y vendieron 196 casos, 10.5 y vendieron más casos, 15.6 y vendieron menos casas, 9.5 y vendieron más casas. Es decir, que a menos interés aparentemente hay más ventas. Entonces vamos a desarrollar todo. Primero hagamos un gráfico de dispersión, a ver si se aumentan las casas a medida que disminuyen los intereses. Entonces, igual que lo hemos hecho antes, insertar un gráfico de dispersión, señalamos los datos, dispersión, y listo. Entonces nos está diciendo que aquí están los intereses, que la variable independiente siempre van de primera y la variable dependiente va de segunda. ¿Quién depende de qué? Es la pregunta que se tiene que hacer. Pues el número de casas depende de los intereses. Listo, agregámosle una línea de regresión, agregar una línea de tendencia, y nos está diciendo que este es el sentido, es decir, que aumentan los intereses que van acá y disminuyen la venta de casas. Entonces hay una relación inversa entre ambas, negativo. Entonces apliquemos ¿qué? Apliquemos el método de los mínimos cuadrados y calculamos la regresión después con Excel. Entonces dice acá que primero dice que toca hallar la suma de cada x al cuadrado. Entonces hallemos cada x al cuadrado. Entonces más cada x al cuadrado. Y ahorita calculamos la suma. Ahí están todos ya, cada x al cuadrado. Que también necesitamos la suma de los x y eso al cuadrado. Entonces aquí estarían la suma de los x, los vamos a sumar ahí. Y ahorita lo dejamos al cuadrado. Y ahora esas sumas, aquí están las sumas, las vamos a poner por el cuadrado. Entonces sería más este al cuadrado. Listo, ya está ahí. Entonces ya tenemos esto, ya podemos calcular la suma de cuadrados de x. Entonces calculémoslo acá, suma de cuadrados de x para hacer todo el modelo. Suma de cuadrados de x, dice acá que se define como la suma de los x cuadrados más la suma de los x cuadrados. Pues no la he calculado. Pongámoslo ahí. Sumamos todo acá. Aquí sumé los y y aquí está la suma de los x cuadrados. Sería más, voy mirando acá, suma de los x cuadrados. Entonces serían estos, menos la suma de los x pero al cuadrado. Entonces la suma de los x son estos, pero al cuadrado. Y eso toca dividirlo por el número de datos, que son 10 meses. Ese toca dividirlo por 10. Y ya tengo la suma de los x cuadrados. Ahora dice que toca hallar también la suma de cuadrados de los y. Entonces calculemos suma de cuadrados de los y. Es igual la fórmula. Si jalo este acá, pues voy a tener esa ya porque está ahí calculada. F2, ahí están. Y cada dato al cuadrado. Y me voy para acá y sumamos esa vaina. Y tengo la suma de cuadrados de los y. Ahí están. Y también necesito la suma de los y pero al cuadrado. Estos son los y o los números de casas, pero al cuadrado. Listo, y aplicamos ahora exactamente la misma fórmula. Entonces, suma de cuadrados de y. Y la suma de cuadrados de y es la suma de y cuadrado, exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Suma de y cuadrado menos, voy mirando la fórmula, suma de y pero al cuadrado. Esto es la suma de los y, pero al cuadrado. Pero al cuadrado. ¿Listo?
y eso dividido entre el número de datos, que son 10. Ya tengo la suma de cuadrados de y, algo me quedó mal ahí. Entonces, suma, volvamos a hacer, vamos a mirar suma de y cuadrado, que es este, suma de y cuadrado, que es este, menos la suma de los y, pero al cuadrado, es que ya está, sí, ya estaba ahí, esa es la razón, ya estaba al cuadrado, listo, ahora sí ya. Entonces ahora sí necesitamos la suma de los x, y, entonces necesito multiplicar los x por los y y sumarlos, x por y, doble clic, y los sumamos, jalo acá, ahí tengo la suma de los x, y, suma de cuadrados de x, y, listo, lo calculamos ahí, entonces sería suma de x, y, que ya la tengo ahí, menos la suma de x por la suma de y, tengo todo, entonces sería más suma de x, y, que sería esta, menos la suma de x por la suma de y, la suma de los x por la suma de los y dividido entre n y 6, entre 10 datos. Listo. Bueno, revisémoslo ahí. Sería suma de cuadrados de suma de x, y menos la suma de x por la suma de y dividido entre 10. Bueno, ahora calculemos ya el modelo de regresión. Entonces dice acá que B1, o sea, la pendiente se calcula como la suma de cuadrados de x, y sobre la suma de cuadrados de x. Entonces B1, o en la pendiente, sería, pues vamos a mirarla, suma de cuadrados de x, y sobre la suma de cuadrados de x, suma de cuadrados de x, y sobre la suma de cuadrados de x, que es esta, perfecto. Y da negativa, perfecto, porque nos había dado un modelo de tendencia negativa, o sea, la pendiente negativa. Ahora el intercepto. Entonces para el intercepto, que es donde es el y promedio menos b1 por x promedio, sería más el promedio de los y, promedio de los y, aquí está el promedio de las ventas de las casas, cierro paréntesis, menos, aquí está la fórmula también mirándose, sigo mirando acá, menos b1 por el promedio de los x, entonces b1 que nos dio este, por el promedio de los x, promedio de los x, de los intereses. Listo, entonces ya tengo ahí el intercepto, que es 520. Y ahora sí, entonces el modelo, ¿cuál es? Dice que el modelo se define como, ya lo tenemos acá arriba, dice que es B0 más B1 por X. Entonces, ¿cómo se define eso? Entonces, las casas vendidas, que es Y, se puede calcular, que es Y, se puede estimar con el modelo. Está quedando muy largo este video, pero bueno, con el modelo B1, que es B0, perdón, menos, bueno, menos B1 por X. Ahí no me queda bonito, me toca escribirlo más bien a mano. Sería 520, para que lo miren ahorita, 520,04 menos 27,43 por X. Entonces, si yo quiero saber cuántas casas se van a vender con un interés del 8%, reemplazo aquí 8% por eso, y esto. Pero se debe reemplazar no con 8, sino con un interés que esté acá metido. Está 8,7, entonces 8,8, o lo que sea, el interés más bajito. Tiene que vender más casas. Ahora, si yo trabajo sobre el gráfico de dispersión que acabamos de hacer, que aquí está, acá este gráfico yo puedo encontrar el modelo y me tiene que dar igualito que este que acabamos de hacer acá. Entonces acá le doy clic derecho, agregar línea de tendencia, y acá en la línea de tendencia le voy a decir que me saque la ecuación del gráfico, este lo vemos ahora, y observamos que la ecuación del gráfico dio menos 27,44, ahí está, X, primero pone la pendiente, más 520,04, perfecto, ahí está todo, a mano y en Excel.